Buenas tardes a todos. Hoy celebramos sesión plenaria en honor del excelentísimo señor don Amalio de Juana Sardón. Van a intervenir los siguientes académicos en primer lugar. El excelentísimo señor don Arturo Anadón Navarro tiene la palabra. Excelentísimas señoras académicas, excelentísimos señores académicos, señoras y señores familiares. Como académico de número y presidente de honor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, quiero en este acto, in memoriam del excelentísimo señor don Amalio de Juana Sardón, 1921-2024, aprovechar mi conocimiento directo de este ilustre personaje para dar testimonio de lo que supieron sus aportaciones a la producción animal y a nuestra digna institución en las últimas décadas. Antes de iniciar esta necrológica de nuestro querido amigo y respetado académico, quiero expresar mi gratitud a la Junta de Gobierno de esta Real Academia y reconocer la consideración para glosar mi afecto, respeto y admiración por el excelentísimo señor don Amalio de Juana Sardón, ilustre académico de número, medalla número 39, cuyo ingreso se llevó a cabo el 30 de abril de 1981, con el discurso titulado Producción animal y alimentación humana, bosquejo histórico de las aportaciones científicas a la producción animal. Le contestó en nombre de la corporación su maestro, el excelentísimo señor don Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo, presidente de la RACB. Se incorporó a la sección tercera, Producciones Animales, Zootecnia y Medio Ambiente, sección que ha ayudado a prestigiar desde su ingreso en la Real Academia. Por encima de ser la sesión necrológica un acto protocolario de las Reales Academias, para mí hoy no tiene por qué ser un día triste, sino más bien de satisfacción y honor, pues estamos honrando a una de las figuras más dignas y respetables con las que ha contado esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Este acto representa un recuerdo de los conocimientos directos por medio de las anécdotas e historias de un buen amigo que tuvo una vida dedicada al estudio y el trabajo y de prolongada actividad. El profesor Amalio de Juana Sardón nació en Madrid el 10 de julio de 1921 y falleció en la misma ciudad el 29 de octubre de 2024, rodeado y acompañado de sus familiares más allegados. Cursó los estudios de bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid. En 1939 inició los estudios de veterinaria en la entonces Escuela Superior de Veterinaria de Madrid, en la calle Embajadores, obteniendo la licenciatura en 1944 con Premio Nacional Fin de Carrera por su excelente expediente académico. A partir del segundo año de sus estudios, 1941, fue becado por oposición hasta la terminación de sus estudios. En el quinto año, 1943, fue becario de la Dirección General de Ganadería en el Instituto de Biología Animal, sección de Fisiozootecnia. Una vez licenciado en 1944, fue pensionado por la Dirección General de Ganadería para llevar a cabo estudios sobre industrias pecuarias y economía ganadera en la Estación Pecuaria Regional de Badajoz y en el Instituto de Biología Animal del Ministerio de Agricultura. Fue becario asimismo, becario José Miguel Guitarte y Alejandro Salazar de la Jefatura Nacional del Sindicato Español Universitario por concurso de méritos para la preparación de la cátedra en el Colegio Mayor César Carlos de Opositores y Doctorandos. Curso 1945-1946. En la Estación Pecuaria de Badajoz estuvo de nuevo en los años 47 y 49 para realizar estudios sobre economía ganadera. En 1950 amplió su formación en el campo de la zootecnia en el Instituto y Estación Experimental de Zootecnia de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Milán, Italia, y en el Instituto Zootécnico y Quesero del Piamonte, Turín, Italia. Ambas estancias pensionado por la Dirección General de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, y posteriormente amplió su formación dedicándose fundamentalmente a la nutrición animal, realizando una estancia gracias a una beca concedida por el Consejo General de Colegios Veterinarios de España en el Rowett Institute for Research and Animal Nutrition, en Aberdeen, Escocia, centro pionero en investigación sobre nutrición sostenible desde hace más de un siglo. Doctor en veterinaria por la Universidad de Madrid en el año 1951 con la calificación de sobresaliente,
alumno agregado al servicio facultativo de la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid, adscrito al Laboratorio de Anatomía. Simultáneamente cursó en la Escuela Normal de Magisterio Primario número 1 de Madrid los estudios de maestro de primera enseñanza y de delineante. Ambas titulaciones le marcaron impronta en su formación académica y el modo de ser. Al terminar su carrera de veterinaria, cursó las diplomaturas de especialista en inseminación artificial ganadera por el Instituto de Biología Animal y en zootecnia por la sección de nutrición animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Madrid. Posteriormente ingresó por oposición en el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios, desempeñando desde el 47 al 51 la plaza número 1 de Medina de Pomar, Burgos. En 1953 ingresó por oposición en el Cuerpo Nacional Veterinario del Ministerio de Agricultura, perteneciente a la promoción 14ª, con destino en Madrid-Valencia. En la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario ocupó la vocalía de las juntas permanentes de los años 69 y 72, con los presidentes don Arturo Soldevila y el doctor Luis Mardones Sevilla, académico de esta institución. Como funcionario del Cuerpo Nacional adscrito al Ministerio de Agricultura, desempeñó diferentes cargos. El último fue el de jefe de sección de ganado porcino, aves y otras especies de la Dirección General de Producción Agraria en el año 77. En el año 73, al ocuparse del ganado porcino en el Ministerio de Agricultura, visitó el Reino Unido y Holanda para estudiar algunos aspectos de la producción de cerdos híbridos. Entre las muchas decisiones tomadas por el doctor Amalio de Juana Sardón en sus cargos ocupados en el Ministerio de Agricultura, hay que destacar que fue responsable principal de la elaboración del Reglamento de Piensos Compuestos, que respaldó la actividad veterinaria en las industrias, y a la vez responsable principal de la ordenación sanitaria zootecnia de las explotaciones porcinas, que implantó el informe técnico veterinario en un momento de plétora profesional. El doctor Amalio de Juana fue miembro de diferentes comisiones, destacando la Comisión de Estudios de Producción Porcina del Comité Español de Zootecnia, de la Federación Europea de Zootecnia y de la Comisión Nacional de Industrias Agrarias del Ministerio de Agricultura. Fue también consejero general del Colegio Veterinario de España en representación de la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura y miembro de la Junta Permanente y del Gabinete de Estudios del mismo. Desde el punto de vista de su actividad docente, inició su enseñanza universitaria como profesor ayudante de clases prácticas de las disciplinas de embriología, anatomía descriptiva, topografía y morfología externa de los animales domésticos en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Central, durante los años 1944 a 1948, y profesor ayudante de la Cátedra de Zootecnia Segunda, Etnología y Producciones Pecuarias en la misma facultad. Su inquietud intelectual le llevó en 1965 a conseguir por concurso-oposición la Cátedra de Zootecnia Especial, luego Producciones Animales, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia, donde ejerció la docencia, permaneciendo hasta el año 1969, pasando a la misma Escuela de Madrid a partir de dicho año. En la Escuela Técnica de Agrónomos de Valencia fue secretario durante los cursos 68-69 y en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid fue director del Departamento de Producción Animal durante los años 77-81. En 1980, por concurso de traslado, obtuvo la cátedra de zootecnia, tercer curso, Producciones Animales, Etnología e Identificación Animal, Proyectos y Construcciones Ganaderas de la Facultad de Veterinaria de Madrid, en cuyo cargo continuó hasta su jubilación en 1987. En esta facultad fue director del Departamento de Producción Animal y vicedecano y presidente de las comisiones económicas y de biblioteca, siendo decano el profesor Guillermo Suárez. Desde su incorporación como catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid, hasta el curso académico 86 y 87, en el que se jubila, ha desarrollado sin interrupción las enseñanzas teóricas y organizando y desarrollando las prácticas y seminarios de las asignaturas de su campo, Producciones Animales 2 y Patología e Higiene Animal, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Producciones Animales y Proyectos y Construcciones en la Licenciatura en Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, en régimen inicial de dedicación plena y a partir del 77 en dedicación exclusiva. En lo referente a la actividad investigadora desempeñada se refleja en los trabajos de investigación publicados, así como en las tesinas, proyectos de fin de carrera y tesis doctorales dirigidas. Es autor de trabajos sobre ganado porcino, avicultura, ganado vacuno y de otros tantos sobre ganado lanar, alimentación, industrias de piensos y cárnicas y temas varios.
Escribió más de 60 artículos y recensiones, impartió 23 conferencias y fue ponente invitado en considerable número de congresos nacionales e internacionales. Fue ponente general del segundo Congreso Mundial de Alimentación Animal, en el 72, en Madrid, del primer Congreso Mundial de Genética aplicada a la zootecnia, en Madrid, en el 74, así como director y ponente de las principales jornadas nacionales sobre estructuras de la ganadería española y su mejora, y gran impulsor del cincuentenario de la Organización Colegial Nacional Veterinaria celebrado en Madrid. Hay que resaltar que el doctor de Juana ha sido presidente, miembro del comité organizador y de comisiones técnico-científicas, moderador y vocal de diversos simposios y congresos de calidad, tales como el Simposio de Genética aplicada a los programas de cría animal, el primer Congreso Mundial de Genética aplicada a la producción ganadera y el 9º Congreso Internacional de Reproducción Animal e Inseminación Artificial, y el Comité Científico del Congreso Mundial de Genética aplicada a la producción ganadera, celebrado en Madrid en el año 1982. En gestión de investigación colaboró con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el que ocupó diversos cargos. Fue jefe de sección de zootecnia, dependiente del Centro de Edafología y Biología Aplicada en el cuarto, Sevilla, el 54, colaborador del Instituto de Zootecnia de Córdoba, agregado en Valencia del Instituto de Alimentación y Productividad Animal, vocal del Consejo Técnico Administrativo y jefe de sección de alimentación del Instituto de Alimentación y Productividad Animal. Simultáneamente fue profesor y secretario del Tribunal de Cursos de Especialistas en Zootecnia durante los cursos de 1956 a 1961 y de los cursos para veterinarios especialistas en control de rendimiento y pruebas de progenie, celebrados en la Facultad de Veterinaria de Madrid. En el año 1986 participó de forma muy activa como profesor y coordinador en el curso para especialistas en apicultura, organizado por la Facultad de Veterinaria de Madrid, en colaboración con el Ministerio de Cultura. Fue también profesor de los cursos de verano organizados por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Santander sobre recientes avances en la explotación de ganado vacuno, producción y utilización de la hierba y producción lechera en la cornisa cantábrica frente a la integración de España en el mercado común, y de los impartidos por el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Complutense de Madrid sobre introducción a la agricultura en relación con el medio ambiente y el impacto ambiental en la actividad agraria. Fundador y director de la revista técnica Avances en Alimentación y Mejora Animal, publicada en el año 1960 hasta su cese. Fundador de la colección Biblioteca Técnico-Ganadera de la Biblioteca AIMA, en la que se publicaron monografías de técnicas ganaderas. Ha pertenecido como miembro del Consejo de Redacción de las revistas Archivos de Veterinaria Práctica y Archivos de Zootecnia. Director del Anuario General de Veterinaria Zootecnia. Y, por último, editor del catálogo de revistas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Durante los años 1953 al 64, el Comité Español de Zootecnia le encargó como referente en este campo recopilar la principal bibliografía española aparecida cada año, así como las investigaciones en curso sobre ganado porcino y remitirlas para su inclusión en el Index of Current Research of Pigs, publicado por el Agricultural Research Council de Gran Bretaña. Conferenciante en innumerables cursos de especialización en varios países extranjeros, y durante su vida académica viajó mucho por Europa y América, impartiendo conferencias también y participando activamente en congresos, simposios, reuniones científicas. Sus conocimientos permitieron que todo fuera fácil, pero no olvidemos que sus dotes, su conocimiento y buena organización, y a su gran esmero e ilusión en el trabajo, le permitieron que todo fuera fácil. Finalmente, una mención a los reconocimientos que recibió. Por su importancia, quiero destacar el Premio Nacional Fin de Carrera, la Medalla Víctor de Plata, Colegiado de Honor del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz y de Madrid. Estaba en posesión de las medallas de Comendador de Número de Orden Civil del Mérito Agrícola, la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil, Caballero de la Orden del Mérito Agrícola de Francia, Medalla de Plata de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinaria, Medalla del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, mención honorífica y placa de plata de la Semana Porcina del Sureste, Lorca, Murcia, socio de honor de la Asociación del Cuerpo Nacional
de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Porcino Selecto y en el año 2024 recibió el reconocimiento de socio honorífico de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario. Amalio de Juana como académico. El doctor Amalio de Juana fue también académico de número de la Real Academia de Doctores de España, sección 10ª veterinaria, medalla número 100 desde el año 2002. En la Real Academia de Doctores de España fue presidente de la sección 10ª durante varios años con estándares de alta actividad académica. El doctor Amalio de Juana fue también académico correspondiente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona y de la Academia de Medicina de Valencia. Como hemos señalado a lo largo de su carrera, el doctor de Juana ha recibido diversos premios y reconocimientos, pero uno de los más importantes fue la medalla Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo, categoría oro, persona física, que le entregó la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España el 6 de febrero del 2023. Es la distinción de mayor dignidad que la Academia otorga para recompensar servicios excepcionales a la veterinaria. En este acto, el doctor de Juana, que contaba con 102 años, hizo uso de la palabra para narrar su vida sin leer una página y una claridad expositiva que dejó a la audiencia atónita. Con motivo de la celebración del centenario de la Organización Colegial Veterinaria, 1923-2023, el doctor Amalio de Juana Sardón hizo una conferencia magistral con un repaso por toda su trayectoria profesional, 100 años dedicados a la veterinaria y a la historia de la veterinaria de España, en el acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid. El profesor de Juana efectuó un recorrido de su vida desde sus primeros años en el barrio madrileño de Las Letras hasta que decidió estudiar veterinaria en el año 1939. Amalio de Juana explicó cómo empezó sus primeros años como veterinario dedicado a grandes animales, en particular porcino, incluido el ibérico, en explotación extensiva y bovino. Por otro lado, hizo una prolija revisión histórica de los principales hitos de la veterinaria en España a lo largo de los años, desde la Edad Media hasta la actualidad, pasando por el periodo de la albaitería, evolucionando y adaptándose a los cambios que experimentaban las diferentes sociedades de la época. Destacó su estructuración legal, el surgimiento de las primeras escuelas y la creación de los servicios oficiales de veterinaria como hitos en la evolución de una profesión clave en seguridad alimentaria, salud pública veterinaria y sanidad animal. Otras actividades del doctor Amalio de Juana. A principios de los años 1989, los doctores Laureano Sáenz Moreno, académico de esta institución, y el doctor Enrique Castellar Bertrán, iniciaron unas reuniones periódicas mensuales en forma de tertulias culturales de puertas abiertas que abordarían temas profesionales, históricos, culturales y científicos. A lo largo de los años, las tertulias culturales veterinarias se convirtieron en un acto institucional que se celebraban los primeros jueves de cada mes, como si de un vínculo indestructible entre la ciencia, la experiencia y la curiosidad intelectual se trataba. En estas tertulias no podría faltar el doctor Amalio de Juana como coordinador de las mismas, participando a su vez en diversas presentaciones. Amalio de Juana como persona. Tengo que señalar que yo no fui alumno del doctor Amalio de Juana, pero sí compañero de dos cuerpos del Estado. Con él mantuve una relación personal muy fluida y próxima a lo largo de los años. Durante la pandemia del COVID-19, el confinamiento nos impidió reunirnos, pero no dejamos de comunicarnos por teléfono. Con motivo del centenario de la Organización Colegial Veterinaria del año 23, tuve que verlo personalmente en su casa y a continuación mantuvimos una serie de conversaciones que recordaré durante mi vida. A nivel personal, Amalio de Juana era un compañero excepcional, muy próximo, un conversador infatigable y agradable, con el que he disfrutado de su amistad, proximidad, que he tenido la oportunidad de compartir muchos momentos que para mí son históricos. Era una persona carismática, educada en el trato, querida y admirada, con un talante liberal y gran calidad humana. Destacaría su ética y conducta en el trabajo y ecuanimidad en la toma de decisiones. Como presidente de la RACVE, le tuve como bibliotecario en la Junta de Gobierno durante 8 años. Siempre demostró una inquebrable lealtad, su respetuosa y defensa a ultranza de la institución a la que representaba con una vasta cultura y exquisita educación
y con respeto de las ideas y las opiniones de los demás. Amalio era muy generoso, cumplidor, perseverante en su trabajo, con fuerza y entusiasmo hacia las propuestas que siempre las llevaba escritas, basadas en su conocimiento histórico del pasado y visionario del futuro, de la técnica y la ciencia y su alta profesionalidad. A la Real Academia se entregó con entusiasmo y dedicación. Nunca perdía una sesión académica con la que hacía sus propios comentarios y los comentaba con los demás. Amalio fue muy respetado y valorado por sus compañeros académicos y ha recibido muestras de cariño y respeto a lo largo de su vida. Nos deja una impronta y estilo personal con una vida centenaria repleta y fructífera en lo personal, académico y profesional que compartió con sus familiares, amigos y compañeros más próximos. Estoy seguro que haría suyas las dos frases célebres de Miguel de Cervantes Saavedra, 1547-1616, sobre el destino de la vida. Me moriré de viejo y no acabaré de comprender el animal bípedo que llaman hombre. Cada individuo es una variedad de su especie. Lo que el cielo tiene ordenado que suceda, no hay diligencia ni sabiduría humana que lo pueda prevenir. Deseo, por último, transmitir mi pésame a los familiares del doctor Amalio de Juana y en especial a sus hijos, Amalio, Carmen, Paloma, José Antonio, Juan José y Estela, y seguro los está siguiendo, y también a sus sobrinos, nietos y bisnietos. Descanse en paz, don Amalio. He dicho. Gracias, señor presidente de honor. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Raúl Sánchez Sánchez, académico de número y presidente de la tercera sección. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimos señoras y señores académicos, familiares de don Amalio, señoras y señores presentes en este acto. Nos reunimos hoy para rendir homenaje en esta sesión in memoriam al excelentísimo señor don Amalio de Juana Sardón, cuya contribución a la profesión de la veterinaria ha sido continua y profundamente significativa. Agradecer a la Academia por haberme nominado para intervenir en esta sesión. Mi aportación en este acto está respaldada desde la sección tercera, Producción Animal, Zootecnia y Medio Ambiente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, a la que don Amalio estaba adscrito y que además presidió con gran maestría y experiencia. Actualmente tengo el honor de ocupar esta misma responsabilidad. Su dedicación tan plena a la producción animal, según palabras de don Amalio, estuvo predestinada gracias al amor que la profesaron hacia la fisiología dos profesores muy especiales durante su formación de veterinario. Don Luis de Blas, que comentó don Amalio, me llevó magistralmente por los caminos de la bioquímica, que me ayudó a interpretar la fisiología, y don José Morro Sardá, de la Escuela de Marañón, que impartía la asignatura de fisiología con una visión de zootecnia. Su discurso me ilusionó y acercó a lo que iba a ser mi futuro como veterinario. También don Fernando Hernández Gil, junto a don José María Vizcaíno Martínez, que por primera vez me abrieron los ojos al apasionante campo de la genética y la producción animal. Posteriormente, una vez finalizada la carrera, realicé cursos de inseminación artificial y zootecnia relacionados con la producción animal. Al incorporarme a través de una pensión de estudios en la Estación Pecuaria de Badajoz con don Cesario Saz Egaña, profesor de la escuela y director del Matadero Municipal de Madrid, autor de excelentes tratados, me dio un claro consejo al incorporarme. Si quieres aprender zootecnia, olvídese de los libros obsoletos. Hable con los ganaderos e interprete siempre sus conocimientos y experiencias a la luz de la fisiología, porque la zootecnia no es otra cosa que fisiología aplicada a la producción animal. A lo largo de numerosas estancias en centros y universidades de todo el mundo, pudo fortalecer sus conocimientos como zootecnista y aprender nuevas técnicas en producción animal. Además, estableció contactos que le ayudaron a consolidarse como un gran especialista en esta ciencia.
Realizó su primera estancia en Italia en el Instituto Experimental de Zootecnia de Milán, donde tuvo una gran influencia por el insigne fisiólogo Filippo Uccelli. También estuvo en el Instituto Zootécnico del Piamonte de Turín, donde adquirió conocimientos de sistemas productivos en ganado vacuno y de aves. En el Reino Unido, en el Rowan Institute for Research de la Universidad de Aberdeen, en el Departamento de Animal Nutrition, trabajó en alimentación en ganado vacuno, ovino y caprino. Su estancia en Portugal se centró para conocer la producción porcina e industrias cárnicas de este país. En Estados Unidos trabajó en la industria de los pisos compuestos y en la deshidratación de la alfalfa, tecnologías alimentarias para el ganado que transferidas a nuestro país resultaron muy necesarias. En su estancia en Dinamarca participó en actividades relacionadas con la valoración de instalaciones y funcionamiento de animales selectos de ganado vacuno y porcino. Como miembro directivo de la Federación Europea de Zootecnia, le permitió asistir a diversos congresos internacionales, donde pudo presentar sus investigaciones, discutir temas relevantes del sector y mantenerse informado sobre las tendencias y desafíos actuales en la industria de producción animal. Además, ocupó cargos destacados como jefe de sección y profesor agregado de zootecnia en el Instituto de Alimentación y Productividad Animal del CSIC, donde aportó de manera significativa al progreso de la disciplina, tanto en la enseñanza como en la investigación. Finalmente, se jubiló en la Facultad Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. La gran formación adquirida a lo largo de su carrera profesional la compartió con la sociedad a través de la docencia universitaria. Su dedicación y esfuerzo le permitieron avanzar sin interrupciones hasta llegar a ser catedrático en su especialidad de producciones animales, primero en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Politécnica de Valencia y posteriormente la de Madrid. Durante su larga dedicación a la docencia, dio vida a sus numerosos cursos de doctorado y de especialización en distintos foros universitarios, en la Universidad de Verano Menéndez Pelayo, de Santander, de la Complutense en el Escorial, y también en los extrauniversitarios organizados por colegios de veterinarios, Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos, además impartiendo numerosas conferencias a través de importantes cargos y comisiones de trabajo de la Administración, entre las que cabe destacar como miembro del Cuerpo Nacional Veterinario con responsabilidad en importantes áreas de la producción animal de nuestro país. La dedicación a la enseñanza y a la investigación se ve avalada por las numerosas tesis doctorales dirigidas y publicaciones en revistas nacionales y extranjeras, entre ellas varios libros, por su intervención como presidente, miembro o asesor de jurados en concursos ganaderos, además del requerimiento por todos sus conocimientos para dirigir y asesorar empresas agroganaderas de gran importancia. Así pues, no es de extrañar que durante su vida se hiciera acreedor a multitud de distinciones, entre ellas las del Víctor de Plata del SEU, colegiado de honor de los Colegios Oficiales Veterinarios de Badajoz y Madrid, académico correspondiente de las Academias de Ciencias Veterinarias de Barcelona y Valencia, de Medicina también en Valencia, académico de número de doctores y de la RACDE. Es comendador de número y posee la encomienda de número de las órdenes de Mérito Agrícola y de Mérito Civil, respectivamente, y caballero de la Orden del Mérito Agrícola de Francia. En la presentación de este discurso, personalmente, me conmovió el discurso que pronunció don Amalio con 102 años el 6 de febrero de 2003 en nuestra academia, donde se le entregaron las medallas Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo, categoría oro persona física. De su intervención he seleccionado algunas frases que, en mi opinión, merecen ser recordadas y compartidas con todos ustedes. Nací en un magnífico barrio madrileño, el barrio de las Letras. La formación de la personalidad comienza en la familia y se fortalece con la educación. Todo ello formará tu personalidad. Guardo un profundo agradecimiento hacia mis profesores de infancia, que contribuyeron plenamente a mi formación. La guerra nos marcó profundamente. Esa malograda guerra que murió mi hermano mayor, que ya había completado el primer curso de veterinaria. Mi padre me propuso, ¿por qué no estudias veterinaria? Le respondí que lo que hiciera lo haría con gusto, y así fue. Como comencé la carrera de veterinaria, profesión que la practiqué con una enorme vocación. Pasé por la facultad veterinaria con una tremenda ilusión. Cuando estuve en el cuerpo de Estado, permanecí en la dirección general, donde se hizo una gran labor, siempre con un fuerte sentido del servicio. Porque, pese a lo que algunos piensan, un funcionario no manda, está al servicio de los ciudadanos. Tú los representas y debes orientar tus acciones hacia su beneficio. Lo que hagas, hazlo con vocación, con interés y agrado. El trabajar no es un castigo, sino todo lo contrario.
Durante mi vida me he sentido feliz. Hoy le recordamos por el gran trabajo que hizo y por la gran persona que fue. Una persona con un profundo amor a su familia, un alumno agradecido y muy querido por todos sus profesores, un veterinario vocacional plenamente entregado a su profesión, un zootecnista de formación excepcional e impulsor de la ganadería moderna, un gran profesor que ha dejado huella imborrable en todos sus alumnos, un académico de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, participativo, respetado y entre el amablemente y querido. Don Amalio, siempre te recordaremos con profundo cariño y gratitud por todo lo que has dejado en nuestra querida academia. Descansa en paz, querido compañero y maestro, he dicho. Muchas gracias, señor don Raúl Sánchez Sánchez, académico y presidente de la sección tercera. Ahora tiene la palabra el señor don Juan Antonio Ordóñez Pereda, académico de número de la RACPE. Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo señor presidente, excelentísimas señoras académicas, excelentísimos señores académicos, distinguida familia del profesor de Juana, distinguido público. Es para mí un gran honor honrar al profesor Amalio de Juana Sardón, un ferviente defensor de la profesión veterinaria y un referente en la disciplina de producción animal. En 1944, recién licenciado, se inscribió en el Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Badajoz. Una década después, siendo veterinario del Cuerpo Nacional, esa corporación le nombró colegiado de honor. Cuando falleció, contacté con el doctor Sánchez Murillo, presidente del Colegio de Veterinarios de Badajoz, para comunicarle la triste noticia. Me propuso redactar un obituario que se publicó en la revista colegial, que he entregado a la familia unos ejemplares. En aquel texto resumí su brillante historial profesional, que haya sido aquí expuesto por los doctores Anadón y Sánchez. Ahora voy a tratar de aportar testimonios sobre su vertiente humanística. Quien les habla nació en la ciudad de Jerez de los Caballeros, donde tuve la primera noticia del profesor de Juana. Mi padre, también veterinario, y otros compañeros del laboratorio regional mencionaban en ocasiones el exhaustivo estudio que realizó sobre la explotación del cerdo ibérico, que, como es sabido, le permitieron redactar su tesis doctoral. A pesar de las referencias que tenía del profesor de Juana, mi primer encuentro con él fue al principio de la década de 1980, cuando, procedente de la CIA de la Universidad Politécnica, se incorporó a la Cátedra de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de la UCM. En aquel tiempo, él era vicedecano de investigación y yo representaba al Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos en la Comisión de Investigación, lo que me permitió mantener reuniones regulares con él y tuve la oportunidad de conocer su sólida formación, su rectitud en las valoraciones de expediente y el carácter moderado que le caracterizaba. Me hablaba de vez en cuando de su trabajo en Badajoz. El profesor de Juana era un excelente dibujante y en Burgos, durante la guerra, acompañaba a un contratista de obra, lo que despertó en él un gran interés por esta actividad. Tanto fue así que pidió a su padre información sobre programas de academia de preparación para carreteras técnicas, donde el dibujo era una maña fundamental. Sin embargo, la situación económica familiar llevó a su padre a advertirle que esas enseñanzas eran largas y costosas y sugerirle que siguiera la carrera de su hermano mayor, que, como se ha dicho aquí, murió en la guerra civil, y él aceptó, diciéndole lo que también ha dicho el doctor Sánchez: cualquier cosa que estudie, procuraré hacerla lo mejor posible. Consecuente con su promesa, se licenció en veterinaria en 1944, consiguiéndose el Premio Nacional Fin de Carrera. No obstante, nunca abandonó su afición al dibujo, y como justificación de la conferencia que pronunció en 2011 en esta academia
sobre las ubicaciones de la Escuela Superior de Veterinaria decía: siempre sentí atracción por el dibujo y ejercí como delineante por oposición en la entonces Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, integrada después en Renfe. Hice esta posición mientras estudiaba el segundo curso de veterinaria. Más allá de la actividad profesional como veterinario, su inquietud intelectual le llevó a interesarse también por temas históricos y socioculturales. Uno de esos temas fue precisamente el estudio sobre las ubicaciones de la Escuela de Veterinaria de Madrid. El profesor de Juana comienza ofreciendo una amplia descripción del Madrid de la época, trazando detalladamente su contorno urbano. Destaca que el 32% de los inmuebles que había entonces pertenecían a instituciones eclesiásticas y menciona 20 iglesias y conventos y fija en los planos que aportó su ubicación. Asimismo, describe las plazas, las fuentes, los palacios, los cuarteles y el entorno cultural, apuntando que por los años en que se creó la Escuela de Veterinaria existían diversos centros de enseñanza, pero muy pocos de enseñanza superior, dando cuenta de los colegios, los seminarios, las academias y museos existentes. Tras ese preámbulo, se centra en los emplazamientos de la escuela, aludiendo a la Real Orden de 1792 que señalaba que se construyera en una parcela llamada La Solana, perteneciente a la congregación de San Felipe Neri y en parte de la huerta del convento de los Padres Recoletos. El profesor de Juana revisa media docena de mapas anteriores a la fecha de la Real Orden y fija en ellos los terrenos donde se iba a ubicar la escuela. Una vez construida, los emplazamientos señalados por el profesor quedan perfectamente reflejados en los planos posteriores. Concluyendo, en estos planos se puede comprobar la imprecisión con que se ha hablado sobre la ubicación de la escuela extramuro de la Puerta de Recoleto, por no manejar ninguna cartografía. Además, basándose en una publicación de 1811 de un veterinario alemán, G. Jesker, describe las dependencias de la escuela: sala de anatomía, biblioteca, herrería, establos, jardines, baños para caballos, la casa de los esqueletos, entre otras. Posteriormente informa que la escuela tuvo que trasladarse a la Garea San Francisco porque se iba a construir la biblioteca y los museos, el Palacio de Bibliotecas y Museos, donde estuvo poco tiempo porque el edificio era ruinoso y después se trasladó al Castillo de la Reina, que aporta plano de donde se ubicaba, y ahí se construyó el edificio que estuvo hasta 1958. Después, finalmente, indica que se trasladó a la Facultad de Derecho, donde la enseñanza era muy deficiente, y termina diciendo: a estas últimas etapas no le prestamos atención porque aún tienen poca historia, pero sí deseamos que desde su fructífero presente sea excelente su futuro. Era la actual Facultad de Veterinaria. En definitiva, el interés del profesor de Juana por determinar inequívocamente la ubicación de la primera escuela veterinaria, así como la minuciosa consulta e interpretación de numerosas ilustraciones cartográficas, permite apreciar la perseverancia y el rigor que caracterizan sus trabajos, cualidades que también se reflejan en otros estudios o en otros artículos de su autoría. Hace al caso apuntar que la primera escuela veterinaria fue también objeto de otro estudio realizado por el académico don Ángel Salvador en colaboración con los arquitectos don Francisco Javier Parada y doña Laura Salvador, que culminó con la publicación en el 2023 de un libro que recoge la reconstrucción infográfica de la escuela y sus dependencias. Por cierto, los autores citan en la página 40 de dicha obra la ubicación de la escuela perfilada por el profesor de Juana, añadiendo que aleja de la realidad la clásica situación expresada de extramuros. Paso ahora a comentar una conferencia que presentó en las tertulias culturales a que se ha aludido el doctor Anadón. Se titula El caballo en la poesía española. Es una copia que me ha llegado a través de su hija Paloma. Como es habitual en él, comienza con una introducción sobre el origen y la belleza natural del caballo y su conexión con los humanos a lo largo de culturas milenarias, como la tripiliana, la babilónica o la de los hititas. Menciona una docena de caballos célebres, entre ellos el bucéfalo Alejandro, el estratego de Aníbal y la yegua Aurelia de don Rodrigo, y, como no, el legendario Babieca y el desvaído Rocinante. Aunque el tema se refiere al caballo en la poesía, repasa también pinturas y esculturas de diversos monarcas y personajes históricos, deteniéndose
en la estatua ecuestre de Felipe IV de la Plaza de Oriente, por ser la primera en el mundo en sostenerse solo sobre las extremidades posteriores, gracias a los cálculos de Galileo, para desplazar el centro de gravedad hacia la grupa. Una vez adentro de la poesía, comienza con el romancero gitano, insertando fragmentos de una decena de romances moriscos que exaltan la figura del caballo, como entre otros el de Abenáman, el de Gazul, el del rey moro que perdió Valencia, el del infante vengador, y se recrea en los amores del moro Muza, del que aporta unos 30 versos que narran varias cualidades y actitudes del animal. Del siglo de oro destaca el hermoso romance Sevilla en Gorón al rey de Luis de Góngora, que retrata la encrucijada entre la batalla y el amor de una bella africana. Decía que en el siglo de oro se refiere al romance Sevilla en Gorón del rey de Luis de Góngora, que es una encrucijada entre la batalla y el amor de una bella africana. También alude al soneto satírico burlesco de Quevedo sobre Córdoba. De los siglos XVIII al XX hace referencia a media docena de poetas, entre ellos Fernández Moratín, de quien selecciona verso de un poema que exalta la belleza y gallardía del caballo, de José Zorrilla, con fragmento de la obra A buen juez mejor testigo, donde basándose en el caballo remeda la arrogancia y el poder, de Rubén Darío, recuerda la célebre Marcha Triunfal, y de Gabriel y Galán, quien describe la nobleza y el brillo del caballo al cabalgar. No olvida la canción del jinete de Federica García Lorca, y también recuerda al pasador Luis Jaca. Y concluye con poemas del catedrático Vera y Vera y del veterinario de Lorca, Hernán Martínez. Como broche final cita el poema Los caballos de Mayo, de Carlos Murciano, en que un tropel de caballos desbordados sirven como símbolo de un hermoso canto de primavera. Paso ahora a las tierras castellanas. Los padres del profesor de Juana eran oriundos de la comarca palantina del Cerrato y su esposa de la villa burgalesa de Puente Dei. A 25 kilómetros se halla Medina del Pomar, cuna de los condestables de Castilla, donde el profesor de Juana ejerció como inspector veterinario. No es de extrañar que estas circunstancias le motivaran a interesarse por aspectos históricos sociales de estas tierras. A modo de ejemplo, comentaré dos acontecimientos históricos que ocurrieron en esas tierras: la construcción del canal de Castilla y los avatares de la reina Juana I de Castilla. El profesor de Juana pronunció en 2011 una conferencia sobre el canal de Castilla en la Asociación de Personal Docente Jubilado de la Universidad Politécnica de Madrid y en esta academia en 2013, cuyo contenido me lo ha cedido el profesor Rojo Vázquez. Como bien saben, este canal se construyó con el objetivo principal de transportar trigo, también lana, de Castilla a Santander, desde donde se distribuiría a otros mercados. El canal atraviesa las provincias de Palencia, Burgos y Valladolid. El profesor de Juana hizo un profundo análisis del canal, desde su diseño, obra civil y funcionamiento hasta el impacto socioeconómico. Comienza apuntando que ya en los siglos XVI y XVII se pensó en hacer navegable el río Pisuerga, pero la idea no maduró hasta que en 1751 se formó una comisión patrocinada por el marqués de la Ensenada, el naturalista y militar Antonio de Ulloa y... ¿Quiere usted algo, por favor? Lo siento. Yo quiero honrar al profesor de Juana. Usted perdone. El profesor, aportando un esquema, describe el terramal, el norte, el sur y el campo, las esclusas, las presas, las dársenas y puentes construidos, así como los nuevos núcleos de población, molinos y talleres textiles surgidos en torno a la infraestructura. Señala el número máximo de barcazas que surcaba el canal y estima la equivalencia entre el transporte por el río y mediante carros de bueyes. El profesor analiza los monumentos de auge del canal y sus dificultades, incluyendo el camino de ingeniero, la privatización del canal por la falta de recursos del Estado y la paulatina disminución de su uso al no poder competir con el ferrocarril. Señala que en 1883 se planteó la necesidad de reconversión para el riego, lo que implicó la construcción de media docena de embalses. A partir de 1945, su actividad
era tan baja que quedó obsoleto para su propósito original. Y finaliza el estudio resaltando la riqueza artística de la zona, ejemplarizándola con la iglesia de San Martín de Fromista. Para terminar, profesor, voy a comentar la conferencia que el profesor de Juana dictó en 2009 en la Asociación de Personal Docente Jubilado de la Universidad Politécnica de sobre la Juana I de Castilla. Según me ha contado su hija Paloma, el profesor era un apasionado de la reina Juana, porque, como él dice, escribió con su amor y su desgracia una de las páginas más emocionantes de la historia de España, y con ella comenzó a forjarse la unión de los reinos de Castilla y Aragón, materializándose con su hijo Carlos I al heredar ambos tronos, dando lugar a la conformación de la España actual. Por otra parte, la vida de la reina, salvo su estancia en Flandes, transcurrió por tierras castellanas tan ligadas a la familia de Juana Velasco, lo que fue para el profesor otra motivación personal a la hora de profundizar en las vicisitudes de la soberana durante su reinado. El artículo del profesor es, en esencia, una detallada biografía de la reina Juana, que, según relata él, su destino parecía encaminarse hacia un matrimonio estratégico con alguna casa real europea, pero la muerte de sus hermanos mayores, Isabel y Juan, y de su sobrino Miguel, la convirtieron en heredera de los reinos de Castilla y Aragón. El profesor de Juana, tras analizar el contexto histórico de la época, pues, y la formación que recibió la reina, aprendió música, por ejemplo, y danza, dominaba el latín y hablaba el francés. Después relata el viaje de Juana a Flandes en 1946 con para casarse con Felipe de Borgoña. La acogida apasionada del archiduque y los primeros conflictos matrimoniales. El viaje de los príncipes a la península para recibir el juramento de las Cortes Leales. En fin, es toda un relato de la vida con todo detalle de la reina Juana. Y después te relata que en medio de estas tensiones políticas, Felipe enfermó repentinamente y murió 2 meses después del juramento, a los 28 años. El profesor narra que Juana, a pesar de los agravios recibidos, permaneció a la cabecera del enfermo, cuidándolo sin descanso durante su agonía, negándose a separarse del difunto. Continúa diciendo, tras velarlo en la Cartuja Miraflores, comenzó lo que el profesor de Juana llama ruta dolorosa. Esto es el peregrinaje de la reina con el féretro por diversas localidades de Castilla durante 2 años. Hasta su reclusión definitivamente en la Casa Palacio de Tordesillas, donde vivió durante 40 años acompañada por su hija Catalina, hasta que en 1525, al contraer matrimonio con el rey de Portugal, estuvo en soledad, salvo breve visita de sus hijos y nietos hasta su muerte en 1555. En resumen, este recorrido biográfico de Juana I de Castilla entrelaza lo político con lo íntimo, pone de manifiesto la enorme sensibilidad, el rigor documental y la docta inquietud del profesor de Juana. El estudio constituye una interpretación histórica y emocional que no solo informa, sino que también conmueve. A lo largo de esta conferencia he expuesto diversos escenarios que, más allá de su labor veterinaria, en particular en el ámbito de producción animal, evidencian la sensibilidad y agudeza del profesor de Juana, para tratar cuestiones de carácter sociocultural, consolidando así su perfil como un intelectual de gran calado. Un fuerte abrazo, Amalio, con el respeto de siempre. Descansa en paz. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ordóñez. Ahora tiene la palabra don Francisco Tortuero Cosials, que va a dirigir unas palabras. Tardes. Es para mí un motivo de especial tristeza el fallecimiento de nuestro familiar, el académico de número don Amalio de Juana Sardón. Con él se ha ido el que me puso al frente durante años de su revista Avances en Alimentación Animal.
Su éxito a lo largo del tiempo hoy le acompaña. Muchas gracias por permitirme llegar hasta ustedes. Gracias. ¿Alguna persona del salón de actos quiere intervenir? ¿Alguna persona de las que están siguiéndonos por internet quiere seguir? ¿Quiere decir algunas palabras? Bien. Buenas tardes a todos los aquí presentes y lo primero agradecer a la Real Academia este enorme y maravilloso detalle que habéis tenido con el profesor de Juana en recordarle como hemos escuchado. ¿Dónde está el mandito? Voy a intentar ser muy breve porque francamente mucho de lo que yo iba a decir ha sido ya previamente expuesto. Entonces, bueno, lo voy a apoyar con unas fotos familiares en alguna de las ocasiones y voy a ser, prometo, muy breve, ¿vale? Como ya se ha comentado, el profesor de Juana nació en la calle Príncipe, pleno barrio de las Letras. Entonces, esta es su querida Plaza de Santana, donde pasó su juventud, bueno, su infancia fundamentalmente, con sus amigos y siempre nos hablaba muchísimo de ella. De hecho, luego de mayor nos llevaba ya a comprar pasteles a la Suiza y lo vivíamos mucho con él. Como ya se ha dicho, inicia los estudios de veterinaria y durante los 2 últimos cursos se hace las milicias en el campamento y aquí le tenemos como un gran jinete montando a caballo, que era uno de sus animales favoritos. Mira qué guapo está. Termina los estudios y, como no podría ser otra manera, en él lo hace con el Premio Nacional Fin de Carrera. Primero se va a Céspedes, pero tiene en medio el orgullo de encontrarse con la boda, es decir, la mujer de su vida, nuestra querida madre, nuestra querida tía, nuestra querida de todo. Mírale también qué guapo está. Esto es en el año 50, pero curiosamente se casan en abril y en el mes de mayo ya se estaba yendo a Italia, a lo que ha comentado el profesor Anadón. Y mi madre se quedó en casa de sus suegros, pues esperando la vuelta del señorito. Cuando regresa, van a Céspedes de nuevo y allí nacen en Badajoz mis 2 hermanos mayores, Mario y Estela, que en paz descanse. Se presenta al Cuerpo Nacional y entonces, claro, pues aquí le tenemos, rodeado de sus animalitos, en las dehesas extremeñas que él tanto adoraba. Nos hablaba mucho del cerdito, nos hizo coger cariño a los cerditos. De hecho, él le llevó un lechón a sus hermanitos en Madrid como mascota. Y decíamos, papá, pero un cerdo con lo cerdito que es. Y decía, no, el cerdo es muy limpio. Si se le tiene cuidado, es muy limpio. El cerdito creció y lo tuvieron que quitar, claro, del medio. Transcurridos el tiempo, claro, sacan las oposiciones del Cuerpo Nacional y le destinan al Ministerio de Agricultura, donde pasó pues, parte de su carrera, de su vida profesional. Como ya ha comentado aquí exhaustivamente el profesor Anadón y otros ponentes, pues ahí desarrolló multitud de trabajos, multitud de cosas. Y después de hacer cátedra, que en el fondo es lo que a él más le podía atraer, sacar la cátedra de agrónomos y demás, finalmente acaba en la Facultad de Veterinaria. Y aquí le tenemos en el pabellón de zootecnia rodeado de los alumnos que yo creo que le tenían un inmenso cariño. Y se demuestra viéndolo aquí. Yo no tengo ninguna foto de este estilo con mis profesores, pero bueno, hay una anécdota entre las muchas que puede haber tenido él que a mí me hizo mucha gracia, y es que en uno de los viajes que él organizaba para que sus alumnos vieran las explotaciones ganaderas en diversos puntos de España y tal, van a Badajoz y van a pasar a Portugal. Entonces hacía falta pasaporte, todo en regla y tal. El único que lo llevaba todo caducado, mi padre. Y claro, el señor de la aduana dice, no puede pasar. Y todos los alumnos, ¿cómo no va a pasar el profesor? ¿Pero qué hacemos si él no viene? Nos lo tiene que contar todo.
le convencieron y pudo pasar. O sea, que era muy ordenado, pero de pronto algo se le olvidaba. Bueno, pues después de todo lo que se ha comentado de publicaciones y demás y tal, se cumplimenta con la llegada a ser miembro de las Reales Academias, tanto en la que estamos actualmente como en la de doctores. Toda la vida acompañado por nuestra querida madre, su esposa Estela, que ella nos abandonó hace algunos años, pero que él siempre la tenía en mente y nunca la olvidó, por supuesto. A pesar de no estar ya mamá, él siguió convocando a toda la familia, Navidad tras Navidad, fiesta tras fiesta, a los 6 hijos, 8 nietos creo que son, sí, 9 bisnietos, en fin, que era un hombre que no le encantaba el tener a todos alrededor, a todos, a todos, a todos. Entonces, bueno, pues eso nos lo ha inculcado a nosotros también y ahí continuamos. Como se ha comentado también, tanto reconocimiento pues también se quedó reflejado en este acto que se realizó el año pasado en el Ministerio de Agricultura. Y cuando le hice la foto, me dice, hija, la cantidad de veces que he pasado yo por esta puerta. 102 años. Digo, papi, pero qué guapo estás. Amaba tanto su profesión como a la familia. Y aquí nos tenemos a todos, o casi todos, rodeándole creo que esto era el 101 cumpleaños. Estamos muy orgullosos de él en todos los sentidos porque realmente era un hombre impresionante. Quiero que se le recuerde al profesor de Juana con todo el respeto profesional que se merece, así como todo el cariño que él también demostró tanto a su profesión como a sus compañeros, como a sus amigos y a su familia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que han intervenido. Ahora me toca intervenir a mí. Lo bueno de ser el último es que ya lo han dicho todo. Pero tengo que decir algunas pocas cosas que para mí son muy importantes. En primer lugar, yo me examiné en el Instituto Cardenal Cisneros, donde él estudió el bachillerato. En segundo lugar, mi padre fue compañero de carrera con él, de la misma promoción. Nacieron los dos en el 21. Y luego fue compañero del Laboratorio Municipal de Higiene. En mi casa, la presencia y el nombre de don Amalio de Juana Sardón estaba siempre, porque era un ejemplo de profesional cumplidor, que abarcaba todos los palos, que hacía de todo, que estaba aquí, que estaba allá. La gran admiración que le tenía a mi padre me la transmitió a mí y a mi otro hermano que también empezó a estudiar veterinaria. Tengo que destacar algunas de las cosas que se han dicho aquí, pero yo quiero señalarlas especialmente. Además del Premio Nacional de Licenciatura, tiene el Víctor de Plata. En esta academia había 3 personas, con él incluido, que tenían el Víctor de Plata, el más antiguo el suyo. Después, don Luis Mardones Sevilla, académico también de esta casa. Y el tercero era Agustín Piedrabuena León. Otro de esos 3 son los únicos. Tengo que decir que este mérito, este galardón, este Víctor de Plata, todos le tenían un grandísimo aprecio. Le tenían un grandísimo aprecio porque era algo especial que solo duró del año 52 al 1973 y muy pocas personas en España tienen el Víctor. El Víctor, cuando hablé de este tema con Luis Mardones Sevilla, lo había perdido en uno de sus traslados y tenía una cantidad de decoraciones, don Luis Mardones Sevilla, increíbles, un collar de Isabel la Católica, cantidad de cosas que no se pueden imaginar. Pero don Amalio de Juana lo había tenido primero. Para mí eso ha sido un gran honor. Cuando yo entré en la academia en el año 95, he tenido siempre el gran apoyo de don Amalio. Don Amalio para mí es, después de mi padre y la familia profesional es don Amalio, porque era la persona con la que yo siempre tenía trato, hablaba, incluso de las 2 conferencias, la conferencia del Canal de Castilla, que nos la dio aquí, nos la ha repetido el doctor Ordóñez, esa la dictó aquí con una brillantez y con una soltura y nos hacía ver el Canal de Castilla tan importante.
Otro trabajo que me regaló es una monografía que tiene de Rosalía de Castro. Yo no sabía muchas cosas de Rosalía de Castro, mi paisana, pero gracias a la monografía que don Amalio me regaló, la tenía. Y por último, lo tercero que tengo es una foto de mi padre después de su ingreso en el laboratorio municipal, que los que ganaron esas oposiciones, que era como se decía en aquella época, están fotografiados en el Lardi. En el libro del centenario del Colegio de Veterinarios de Madrid está esa foto. Y para compensarle, yo no puedo compensar todo lo que hizo don Amalio de Juana por mí, porque hizo mucho. Yo lo único que el libro de nuestro centenario y de la academia, y cuando se entregó la medalla, ese libro que tenía, se lo llevé a su casa y su hijo Amalio me dijo que lo había recibido. Entonces, detrás de él estuve mucho tiempo sobre el tema de que pronunciara aquí la conferencia de los animales en la poesía, que ya nos la ha leído el doctor Ordóñez. Don Amalio de Juana era una buena persona, era buena gente, como decía los Machado, que estuve en un homenaje hace unos días del centenario, buena gente, y eso es el recuerdo que yo tengo. El recuerdo de mi padre y de don Amalio están unidos para siempre. Descanse en paz y mi más sentido pésame a la familia. Muchas gracias. Y ahora, como conclusión de este acto, les voy a entregar un diploma de reconocimiento que dice lo siguiente. La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento a la familia del excelentísimo señor don Amalio de Juana Sardón, 1921-1924. Académico de número, medalla número 39, toma posesión el 30 de abril del año 1981 y asignado su trabajo a la sección tercera, Madrid, 5 de mayo de 2025. Muchas gracias. Levanta las escaleras.